que nos limitan, todas las creencias que a nosotros nos afectan y nos hacen daño para no prosperar. Normalmente las creencias negativas influyen mucho en nuestra mente, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos y son muy dañinas a lo largo del plazo. Entonces este tipo de creencias es prácticamente lo que nos afecta a nosotros. Como bien decía, las creencias limitantes se forman a lo largo del tiempo, ya sea en nuestra niñez, en nuestra juventud o en nuestra adolescencia también podría ser. Pero prácticamente son ideas impuestas a veces por nosotros, por nuestro tipo de fracasos, o a veces por personas externas. ¿Ya? Por ejemplo, en la niñez, lo que mayormente influye en las creencias negativas viene desde de nuestros propios familiares, viene de personas cercanas a nosotros, de nuestro entorno familiar. Prácticamente vienen de los padres, tíos, hermanos, hermanas. Entonces estas creencias limitantes que nos inculcan se hacen parte de nosotros al crecer. Prácticamente estas ideas limitantes son las que nos frenan, las que no nos dejan seguir avanzando, las que nos retienen y las que prácticamente nos destruyen. ¿Ya? En las creencias negativas tenemos tres, como puede ser a nivel pensamiento, nivel emoción y nivel acción. Estas tres creencias, como bien les había dicho, se forman prácticamente por seres, dos, ¿no? Por seres externas y por nosotros mismos, ¿ya? Cuando es por nosotros mismos, tenemos que entender esto, que prácticamente cuando tenemos errores o cometemos errores, ya sea en un partido de fútbol, por ejemplo, tú tienes la idea de decirte que tú eres malo para el deporte. Sí, todo mundo al empiezo es malo, malísimo, realmente es un fracaso total. Uno puede decir que es bueno, ¿no? Pero eso es realmente malísimo, ¿no? Está empezando, está dando sus primeros pasitos, ¿no? Para volar tienes que aprender a caminar, ¿no? A dar los primeros pasitos, correr, saltar, después volar. Y si vamos a ir prácticamente desde ese punto de vista, nosotros a veces nos hacemos daño prácticamente con las ideas negativas o las creencias negativas que nosotros tenemos sobre nuestra propia persona, ¿no? Si vamos a hablar desde ese punto de vista, prácticamente, estas creencias negativas, al fracasar algo, se nos hace tan parte de nosotros que cuando volvemos a intentar y hacer lo mismo, prácticamente decimos, ¿no? Soy malo, realmente muy malo. Prácticamente no sirvo para eso. ¿Y qué pasa a largo tiempo, ¿no? A largo plazo? No solamente con el fútbol. Puede ser en los estudios, la lectura, matemáticas, física, química, en tu trabajo, en saber expresarte con los demás, hablar en público, negociar, cerrar ventas, culminar ventas, hablar frente a otras personas, ¿no? Prácticamente en todo lo que nosotros hagamos, en algún momento hemos tenido errores. Y esos errores hacen que a nosotros, que se nos haga una creencia negativa, se nos haga tan fuerte que cuando volvamos a intentar hacer lo mismo, nosotros decimos que no somos buenos para eso. Y eso nos limita, nos hace perder muchos trabajos, nos hace perder muchos beneficios, nos hace perder ideas millonarias, nos hace perder incluso amistades, muchas cosas, ¿no? Prácticamente. Esas ideas limitantes que nosotros tenemos se construyen, nacen y crecen dentro de nosotros, ¿no? Como les había dicho, a nivel pensamiento, primero, a nivel pensamiento, nosotros ya estamos dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza, ya estamos diciendo, ¿no? Que no, nos entra prácticamente un miedo, una frustración, donde en nuestra mente ya decimos que no lo vamos a hacer. Y esto tiene un grado de verdad. Prácticamente si tú piensas que puedes o piensas que no puedes hacerlo, estás en lo correcto.
Prácticamente si piensas que sí puedes y piensas que no puedes, estás en lo correcto. Prácticamente es a nivel pensamiento. Si estamos partiendo con una idea derrotista desde el principio, prácticamente ya has perdido el juego. Si vas a ir con ese pensamiento de que lo voy a hacer mal, o voy a fracasar, soy un fracaso, pues prácticamente ya has fracasado. Pero si tú vas con esa idea donde tú digas, lo voy a lograr, lo voy a conseguir, voy a poder, esto no me va a vencer a mí, yo voy a vencer a esto, ¿no? Prácticamente, entonces estarías dando vuelco a la idea, a esa idea negativa que te hace, que te limita prácticamente. Entonces, a nivel pensamiento, primero empieza todo aquí, ¿no? A nivel, por eso es a nivel pensamiento. Luego a nivel emoción. Las emociones son muy fuertes. Las emociones son lo que nos hace avanzar, lo que no nos detiene, lo que nos lastima, lo que no nos lastima, todas esas cosas a nivel emociones. Eso te puede traer mucho miedo. A largo plazo te trae miedo, frustración, ¿no? Estas creencias limitantes a nivel miedo te traen prácticamente, a nivel frustración, mira, hasta yo me estoy equivocando, prácticamente ya me ha entrado el pánico, como se podría decir, ¿no? A nivel emoción sí es así. Primero te entra el miedo y eso te limita también. Entonces, si nosotros queremos darle vuelco a esto, prácticamente nosotros tenemos que tener la idea de, si esto es negativo, nosotros tenemos que traer el positivo. El miedo se refuerza con el valor. Tenemos que tener mucho valor y coraje para que nosotros enfrentemos lo que es esta idea, esta creencia negativa que tenemos de nosotros mismos. Estas creencias negativas, como les había dicho al principio, surgen, ¿no? Pero sí se pueden trabajar, son trabajables, porque todo empieza aquí, todo lo que está aquí se trabaja, se puede trabajar. A nivel acción prácticamente te frustra y te detiene. No lo haces prácticamente. Si esto a nivel pensamiento, emoción y acción prácticamente es una fórmula para el fracaso, nosotros tenemos que encontrar lo que es, si esto es negativo, nosotros debemos encontrar positivo. Tenemos que darle un vuelco total a estas creencias negativas que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y tenemos que cuidar mucho de qué les enseñamos a nuestros niños. Prácticamente porque un niño es como una pequeña esponjita. Absorbe todo el conocimiento, absorbe todo, prácticamente todo. Y nosotros tenemos que cuidar qué cosas nosotros les enseñamos a nuestros niños. Prácticamente si tienes tu niño o no lo tienes todavía, ya tienes que enseñarle cosas que no le frustren a largo plazo. Porque si los niños son pequeñas esponjitas que absorben todo el conocimiento que nosotros les inculcamos, esto se veía esto con mi hermana prácticamente. Y yo les voy a contar, tengo una hermana, ya, entonces yo veía rastros de mi madre en mi hermana, en algunos comportamientos, en algunos gestos, pero que son destructivos, son malos. Por ejemplo, yo a mi madre le sabía ver, ¿no? Hablar, chismosear, hablar mal de, así, por ejemplo, ¿no? De una persona en concreto. Ya, por ejemplo, incluso en mi propia familia, ¿no? Escuchaba yo, estoy escuchando, ¿no? Que hace así, que así, así, de una tía. Y pasaba el tiempo y a mi hermana también le escuchaba decir, ¿no? Creo que mi hermana ha adoptado esa forma de hablar, ha adoptado esa idea que mi madre tiene de otras personas, ¿no? Entonces yo creo que esta mi madre le inculcó esas ideas, esas formas, esas creencias que tiene, ¿no? Limitantes o malas, podría decir. Y si no tienes nada bueno que decirte otra persona o otro ser humano, a veces es mejor no decir nada, porque las palabras a veces hieren más que los golpes, ¿no? Si esto es una fórmula si es una forma negativa para las creencias, nosotros tenemos que encontrar la fórmula positiva, ¿no?
tenemos que darle un vuelco de 360 para que cambiemos todo esto. Si nosotros tenemos malos pensamientos o pensamientos destructivos o pensamientos de limitación, tenemos emociones que nos limitan, que no nos hacen más productivo, y la acción prácticamente que nos frustran los planes, somos derrotistas, hemos perdido antes de haberlo hecho. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que darle un vuelco de 60 grados. Ahora, en las creencias potenciadoras, cambiar esas frases de yo no puedo por puedo, prácticamente. Frases como dicen, ¿no? De yo no sé, no me gusta eso, soy muy malo para eso. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso por cosas que sí. Por ejemplo, de yo no puedo por yo puedo. O soy un fracaso por estoy aprendiendo. O no lo puedo hacer por puedo hacerlo, ¿no? Tenemos que encontrar su positivo de ese negativo y adoptarlo en nuestra vida y prácticamente continuar, ¿no? Entonces, estas creencias negativas son muy dañinas. Por ejemplo, aquí en mi tierra hay una creencia muy negativa, una creencia negativa. Se dice que los cochabambinos somos muy tardones, vamos siempre muy tarde a las reuniones. Cuando te dicen, ¿no? Cuando te quedan, por ejemplo, en un establecimiento, dicen a las 8, a las 9, por ejemplo, vamos a tener una reunión a las 10 de la mañana. Está bien, no falta otro que diga, hora boliviana, dicen, ¿no? ¿Cuál es la hora boliviana? Una hora tarde después, ¿no? De lo acordado. A eso se refiere, que no somos puntuales, ¿no? Pero eso es una creencia negativa que tienen, ¿no? Las personas, ¿no? Y lo hacemos parte de nosotros. Por ejemplo, aquí en Cochabamba hay una creencia que nosotros vivimos para comer, no comemos para vivir, ¿no? Aquí en Cochabamba que todos tenemos que ser gorditos. ¿Por qué? Porque es la capital gastronómica de Bolivia. Pero no es así, es una creencia prácticamente. No todos los cochabambinos tenemos que ser gordos. No tenemos que estar limitados por una creencia general y adoptarlo para que sea nuestra. No tenemos que hacer que esas creencias, adoptarlas como nuestras. Son creencias, sí, son creencias. Pero esas creencias, a veces, tenemos que ser críticos en este punto de vista. Si las creencias son buenas o malas. Si son malas, tenemos que formularizar y saber ser críticos prácticamente. Tenemos que ser críticos de ese tipo de creencias. Las creencias, por ejemplo, les voy a contar una historia de una creencia que es muy bonita, ¿no? En una familia, prácticamente, la esposa siempre hacía sus platitos de arroz, cocinaba el arroz en ollas muy pequeñitas, pero tenía dos ollas pequeñitas, ¿no? Prácticamente. Y cocinaba el arroz en las dos ollitas. Y le pregunta a su marido, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no prácticamente compras una olla grande y lo haces en una sola olla? ¿Por qué haces cocer al arroz en dos ollitas? Y ella tenía esa creencia, ¿no? De que el arroz sale más rico. Y le decía, ¿no? La mujer al hombre le decía, mira, ¿sabes qué? A mí me han inculcado así, me han enseñado así, y yo lo voy a hacer así. ¿Ya? Porque esto viene desde mis abuelos. Es una creencia familiar que ellos tenían. Es una creencia familiar que ellos tenían. Entonces la mujer hacía el arroz en dos ollitas diferentes, pequeñitas prácticamente, hacía cocer, ¿no? No sabía, en realidad el hombre se puso tan curioso que ya agarró a la esposa y fue ante la madre, ¿no? Fue ante la madre. Mira, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué? Su hija tiene la costumbre de hacer el arroz en dos ollitas diferentes. Y yo quería saber, me intrigaba saber por qué hacía eso. Y me dijo que mi madre, su madre de mi madre, su madre de mi madre de mi madre lo hacían de esa manera. Entonces le estoy viniendo a preguntar a usted prácticamente por qué sucede eso.
Y la madre le respondió, yo no lo sé, tuvimos que ir a preguntarle a mi madre, decía, ¿no? Y prácticamente su madre vivía todavía. Entonces fueron toda la familia, con la suegra más, de la abuela. Y le preguntaron también, ¿no? Se preguntó la madre, la hija, la esposa y su madre, ¿no? ¿Por qué? Le preguntan a la abuela, ¿por qué tienen la costumbre, la familia, por qué tienen la costumbre la familia de hacer cocer el arroz en dos ollas diferentes? ¿No? Y le dijo, eh, prácticamente esto viene de mi madre, ¿no? Esa es la creencia de mi madre, pero no es una creencia prácticamente. Simplemente es que mi madre no tenía una olla grande para hacer cocer todo el arroz para todos nosotros, ¿no? Y lo hacía cocer en dos ollitas para que alcanzara. Lo hacía todo en uno para que no esté haciendo dos veces el trabajo. Entonces desde ahí viene la creencia, ¿no? Se hizo una creencia que llegó hasta la mujer, donde ella creía que por hacer el arroz en dos ollitas distintas, el arroz salía más rico. Era una creencia, pero no todas las creencias son positivas, hay creencias negativas, ¿no? Entonces, tenemos que saber adoptar los tres tipos de niveles de creencias que nosotros tenemos como seres humanos y son negativas, tenemos que volverlos positivas. Esa es una de las formas prácticamente que podemos solucionar esas creencias, como por ejemplo la creencia de que todos los bolivianos somos tardones, ¿no? Es una creencia negativa, una creencia general que no se aplica a todos, no se aplica a todos, pero es una creencia negativa, ¿no? En el tiempo ha habido muchas personas que han roto este tipo de patrones que se les han impuesto en su vida. Por ejemplo, esta es otra historia. Van a disculpar, estoy muy historiador hoy día, ¿no? Eh, Había una escritora. Esta escritora prácticamente era un total fracaso. Prácticamente su matrimonio había fallado, tenía una niña desempleada, vivía con su hermana. Prácticamente su marido la abandonó, mujeriego creo, la dejó. Y esta mujer se centró tanto, se deprimió, se frustró, tenía una frustración y como todas tenía ideas negativas en su cabeza de que no puedo hacerlo, soy un fracaso, ¿qué voy a hacer con mi niña? Al tal grado que hasta quiso dejar a la niña, ¿no?, en adopción, todo ese tipo de cosas, frustrada prácticamente. Entonces la, las ideas rondaban en su cabeza, ideas negativas prácticamente, ideas derrotistas, creencias destructivas que cualquier persona sufre. Muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos creído que no tenemos, que no somos buenos para nada, que prácticamente ha sido un error que hayamos nacido. Solemos hasta pensar que mejor estaríamos muertos. Son creencias y ideas negativas que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces ella se sentía de esa manera, no tenía trabajo, estaba en bancarrota, tenía deudas, pero tenía una idea. Esta idea era una idea de un libro, era una escritora, ¿ya? Entonces hacía lo posible y lo imposible para escribir, porque tenía que trabajar en cafeterías, tenía que trabajar en restaurantes, a veces con su niña, ¿no? Y no tenía dónde escribir, se frustraba, ¿no? Y prácticamente sus ideas que le llegaban a su cabeza las escribía en pequeñas servilletas las escribía y las apilaba una tras otra, hasta que se convierta en un pequeño, no sé, en una libretita. Y así fue pasando el tiempo, ¿no? Hizo lo posible para cambiar esas ideas, esas creencias que ella tenía, volverlas positivas. Y ella tenía una idea del millón, como se podría decir, ¿no? Y nunca la abandonó, no abandonó, siguió, prácticamente. Y
le cerraron las puertas, se podría decir, ¿no? Las editoriales le cerraron las puertas, no querían saber nada porque no tenía antecedentes de escritora ni de triunfos, no tenía ni recomendaciones de nada, prácticamente estaba naciendo, estaba queriendo hacer nacer esa idea y cuando tú estás empezando prácticamente nadie te abre las puertas, nadie te abre con los brazos abiertos, te dice, ven, yo te voy a dar todo el capital, yo te voy a dar todo lo que necesites, ¿no? Nadie va a arriesgar mucho o tal vez nada por vos, prácticamente tú lo tienes que hacer, ¿no? Y ella lo hizo, encontró una editorial que la pueda publicar, ¿no? Y en el primer año lo publicó, esa idea que tenía lo publicó, y a partir de esa idea nació lo que es Harry Potter y la piedra filosofal. La autora era J.K. Rowling. Nació, fecundó la idea y ahora es con 8 o 9 películas, creo que son, no soy muy fan, con 8 y 9 películas que se realizaron del libro, con millones de ventas por todo el mundo. Una de las escritoras más reconocidas a nivel mundial. Es increíble, es prácticamente increíble, ¿no? Cuando tú no te das por vencido en esa idea que tú tienes, prácticamente agarras algo y lo crees tanto que va a funcionar y trabajas en esa idea, piensas día y noche. Es una satisfacción tan hermosa, ¿no? A veces nosotros también tenemos esa idea millonaria. Tenemos ese algo que deja marca, que deja huella en el mundo. Tenemos ese don, ¿no? De crear algo que necesita el mundo. Y por el miedo, por las creencias negativas, no lo hacemos. Yo también tenía una idea, prácticamente cuando era más joven, cuando estaba en agronomía, también tienen un plan, una materia de emprendimientos. En este tipo de materias nos decían, ¿no? Busquen algún emprendimiento en sus áreas, ¿no? Y en el mío, tenía un amigo. Este amigo solía consumir bebidas naturales, jugos naturales de frutas mezclados con verduras. Esto prácticamente aquí en mi país es normal, es común ver gente a las 6 de la mañana, 5 y media, hasta las 10 de la mañana, que ahí se cierran muchos, eh, que toman jugos naturales, eh, para su bienestar, para su salud, ¿no? Pero estos jugos verdes solo se venden en las mañanas, prácticamente. No se ven en las tardes, a mediodía, en las noches, porque solamente es un trabajo en las mañanas, ¿no? Y, y yo en mi cabeza decía, ¿pero por qué, no? ¿Por qué no se vende, no? ¿Por qué no lo embotellan? Lo embotellan y lo venden a tiendas, supermercados, incluso hasta farmacias, porque prácticamente, aparte de nutrientes, podría funcionar como medicamentos. Por ejemplo, cuando te vendían algunas plantas, te recomendaban, por ejemplo, yo le decía, sufro de gastritis, ¿no? Entonces ella preparaba una infusión especial preparaba, ¿no? Ya. Después tú le decías, ¿no? Tengo presión, tengo una presión alta, baja, tengo nervios, no sé, tipo de problemas que las personas tenemos a medida que vamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, de mí muy común ya es de mí la acidez, por comer comida chatarra o gaseosas, que muchos sufrimos, ¿no? Entonces acudimos a este tipo de caseritas, se podría decir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mejorar, ¿no? Y es algo natural, es algo saludable, natural. Prácticamente si las pastillas te curan, pero te causan problemas en los riñones, pues estos jugos naturales no. Prácticamente te curan sin cosas secundarias, ¿no? Entonces tenía esta idea yo de más muchacho, 10 años atrás, ¿no? La ejecuté, pues yo decía, prácticamente decía, ¿no? Vaya, debe haber, ¿no?
también no era muy fan del internet, esas veces tampoco estaba el internet fue en sus auges, como está ahora. Yo lo decía, no, pues ya si no alguien no lo ha hecho es porque no es rentable. O no, si nadie lo ha hecho, pues no existe un mercado, ¿no? Pues como yo no soy tan brillante, entonces a otro más brillante se la debe de ocurrir, no lo ha logrado, por eso no existe. Pero sin embargo, pasan 5 años, 6 años, una pequeña botellita de jugo de frutas e insumos, ¿no? Lo mismo que se vende, apareció en el mercado. Pero yo la había tenido la idea más antes, como a 6 años más antes. Después de 5 o 6 años aparece y creo que es un éxito. Hasta yo lo compro, ¿no? Una pequeña botellita donde se consume esto. Pero era mi idea hace tiempo. Prácticamente con esto te quiero decir que todos tenemos ideas millonarias, como una pequeña llavecita del éxito que no la efectuamos por miedo, por rechazo a qué dirán, por las creencias limitantes que muchos nosotros tenemos. No las efectuamos. No las efectuamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. O sea, decimos en nuestras cabezas que no va a funcionar. ¿Para qué? Bueno, tal vez un niño coreano ya lo ha hecho. No, otro más inteligente que nosotros ya lo ha hecho y no lo ha funcionado. ¿Para qué lo voy a hacer yo? No tiene caso. No tiene ningún caso que yo lo haga. Pero son ideas negativas que nos limitan. Tal vez esa idea podría ser nuestro Harry Potter. Puede ser nuestra llave para el éxito. Nuestra piedra filosofal, como se podría decir. Pero no lo hacemos por miedo. Y muchos casos de éxitos que hubieran surgido mueren en el fracaso. No lo hacen. Entonces tenemos que cambiar nuestras ideas negativas por ideas positivas que nosotros tengamos a lo largo de nuestras vidas. Como has podido ver en este pequeño video, no está editado, no sigo ningún guión, prácticamente es conocimiento plano y lleno. Y prácticamente no es producido por miles de personas. Simplemente soy yo hablándote cara a cara. Simplemente soy yo tratándote de motivarte a hacer que empieces a hacer. El tiempo no es finito. Prácticamente hasta yo me equivoco. No es infinito. Nosotros no tenemos 1000, 10.000, 2000 años. Con mucho esfuerzo llegaremos a los 60. Con mucho esfuerzo. 60, 70. Nuestra vida es muy corta. Y no tenemos que malgastarla en creencias negativas o en cosas que nos puedan afectar de forma negativa. Si te ha parecido interesante o si nadie te cree en vos, por ejemplo, yo creo en vos. Yo sé que tú lo vas a lograr. Esa idea, ese Harry Potter que tú tienes, tú lo vas a lograr. Porque tú puedes ser mucho mejor de lo que ya eres. Y si tú no lo haces, nadie va a venir. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a venir a sacarte de ese pozo donde tú estás. Solo tú lo puedes hacer. Y yo creo en vos. Yo creo en ti.